Zapatea en puntita, go bailando la marinera. Zapatea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre. Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. Ayacuchano, huérfano pajarillo, aquí has venido a tierras extrañas. Ayacuchano, huérfano pajarillo, aquí has venido a tierras extrañas. Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Pobre casa que te habrá faltado, caricias, delicias de más has tenido. En tu pobre casa que te habrá faltado, caricias, delicias de más has tenido. Solo la pobreza con su tiranía entre sus garras quiso oprimirte. Solo la pobreza con su tiranía entre sus garras quiso oprimirte. Ayacuchano, huérfano pajarillo, aquí has venido a tierras extrañas. Alza tu vuelo, regresa a tu tierra.
pobre casa que te habrá faltado. Caricias, delicias de más has tenido. Solo la pobreza con su tiranía entre sus garras quiso oprimirte. Solo la pobreza con su tiranía entre sus garras quiso oprimirte. Ay, pajarillo, pajarillo cautivo. Ay, pajarillo, pajarillo cautivo. A donde vayas que no te sigan en mi memorial recuerdo, en mi memorial martirio. A donde vayas que no te sigan en mi memorial recuerdo, en mi memorial martirio. Ayacucho, desde el estudio CDA, tiene el honor de tener en esta oportunidad a una niña talento, muy joven ella, Alondra Quispe López. Bienvenida, Alondrita. Buenos días, maestro River, ¿cómo está? Estoy muy feliz de poder estar aquí, gracias por la invitación, gracias amigos también por estar viéndome, estoy muy emocionada y muy agradecida, maestro. Y bueno, me presento, yo soy Alondra Quispe López, la Bella Esmeralda del Perú, tengo 11 años y soy una cantante ayacuchana porque tengo sangre ayacuchana por mi papá, porque él es de Huanta, Ayacucho, de lo cual me siento muy orgullosa y muy agradecida. Perfecto, Alondrita. Hemos visto que también nos has traído esta producción, que es la primera, que es tu primera producción, que lleva por título justamente La Bella Esmeralda del Perú. Este eslogan o este apelativo va directamente relacionado justamente a tus orígenes, que es Huanta, ¿no? La Bella Esmeralda de los Andes, y tú eres la Bella Esmeralda del Perú. Este disco he tenido la suerte de ser, bueno, el arreglista y el guitarrista de esta producción, que contiene temas muy bonitos, como Ángel de mi vida, Para un viejo corazón, Managuayuna, El olvido, Huérfano pajarillo, que acabamos de interpretar en el inicio del programa, Coca Quintucha, Vivir sin ti, Putcamayu, Llanto por llanto, Qué encanto tienen tus ojos. Un CD que también van a poder obtenerlo seguramente comunicándose con Alondra a través de sus redes sociales, que está en Facebook, en YouTube, en Instagram, con mucha actividad, la vemos siempre, y hoy tenemos la suerte de tenerla aquí en el programa. Cuéntanos, Alondrita, cómo es la vida o el camino de una niña dedicándose al canto andino, porque sabemos que también haces diferentes estilos, ¿no? También te hemos visto cantar rancheras, te hemos visto que cantas también los valses, baladas, pero la música andina ha sido, digamos, tu bastión o tu principal fuente de inspiración, por eso que tu disco está enfocado justamente a homenajear a nuestra música andina y a nuestras tradiciones. Cuéntanos cómo es tu vida diaria, cuántos hermanos tienes, tu familia también es musical, tu mamá canta o tu papá toca el arpa o el violín. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, sí es, maestro, yo también soy una cantante versátil, pero tengo raíces ayacuchanas, de la cual estoy orgullosa, y bueno, también he sacado mi primer disco junto al maestro River Oré, voz y guitarra, que están varias cancioncitas muy bonitas, 10 cancioncitas, mi CD Canto con el Corazón, lo pueden obtener también, amigos, escribiéndome a mi WhatsApp, que es el 952-362-580, y bueno, sí, maestro, yo practico mis cancioncitas en mi vida diaria, canto, y tengo un hermano que se llama Alonso, y él también toca guitarra, está en sus estudios también, está
en eso, ¿no? Y bueno, mi familia, mi mamá también le gusta mucho cantar. Ella canta también, cantamos las dos, ¿no? Me hace practicar también mis cancioncitas, veo tutoriales y todo eso y caliento mi voz y esas cositas, maestro. Perfecto, o sea, quiere decir que le dedicas un tiempo importante de tu vida, de tu día a día, para poder practicar tus temas, porque tienes bastante movimiento, veo en redes, ¿no? Siempre estás haciendo musicales, tú mismo haces los streamings también, y te hemos visto también con otros guitarristas, músicos, también haciendo interacciones que tienen un contenido muy especial y que, bueno, para nosotros, que aquí estamos en el Club Departamental Ayacucho y en este estudio maravilloso que queda exactamente dentro de la sede, y este espacio en particular que se llama Ayacucho desde el estudio, un agradecimiento inmenso a todos los artistas que vienen aquí semana a semana para las filmaciones, y por supuesto un agradecimiento también grande al presidente, el general Cárdenas, y a nuestra productora general, la señora Marisela Chávez, que ha tenido la buena fortuna de poder contactar con artistas como Alondra y que se puedan dar un espacio probablemente en este momento que están haciendo otras actividades como el colegio. Cuéntanos, Alondrita, cómo te va en el colegio, qué cursos más te gusta y de repente qué carrera te gustaría estudiar aparte de ser artista y dedicarte al canto, que es algo que te sale muy bien, pero qué te gustaría de repente en adelante también realizar en tu vida. Bueno, antes que nada quiero agradecer también a Ayacucho Estudios CDA y bueno, sí, estoy con mis estudios, estoy en Google Meet, una nueva aplicación, así como Zoom, donde interactúo con mis compañeros, con mis profesores, mi profesora me pregunta y yo respondo y así, hacemos eso y bueno, a mí me gustaría estudiar, obviamente con mi canto, seguir así, hasta que ya no esté. Quisiera dedicarme a mi canto, pero también adoro a los animalitos y entonces me gustaría también ser veterinaria porque tengo un gran cariño y amor a los animalitos y por eso es que me encantaría ser veterinaria. Perfecto, entonces tenemos una gran cantante, no en proyecto porque Alondra ya es una realidad, ella canta desde muy niña, ya hizo su primera producción, ya también tiene varias presentaciones que hemos hecho también juntos y ella también tiene sus propias presentaciones, sus contratos también. Las personas que quieran comunicarse con ella, vamos a dejar acá los teléfonos y sus redes sociales. Y ahora, Alondrita, ¿qué te parece si hacemos otro temita que está dentro de esta producción que lleva por título Alondra, la bella esmeralda del Perú, mis 10 añitos y canciones andinas, canto con el corazón? ¿Qué te parece si hemos hecho Huérfano Pajarillo, que es el track número 5 de esta producción, hacemos el tema Vivir sin ti? Claro que sí, maestro. Adelante. Para todas las personas que están atentos a la guitarra, al sonido de la guitarra, en estos momentos tenemos una guitarra marca Ayacucho, que ha venido directamente desde España, gracias al luthier James Farfán, que nos ha enviado este obsequio maravilloso para poder hacer programas muy especiales, como en el caso de hoy, con una guitarra muy calibrada y fabricada en España. Así que un gran abrazo también para este importante luthier ayacuchano radicado en el viejo continente.
adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. Que el alma me robaste sin que nada te debiera, porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Yakai pikapuch kaiki, mana ñarikuy munas kaiki, negra chaiki, samba chaiki, yana ñawi sunjusua. Kaija yakai pikapuch kaiki, mana ñarikuy munas kaiki, negra chaiki, samba chaiki, yana ñawi sunjusua.
orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre. Zapatea en puntita o bailando la marinera. Zapatea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre. Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. Alondra Quispe López, una niña que ya tienes 12 años, 11 años. 11 años. Creo que te conocí cuando tenías 9 más o menos. Sí, exacto. 9 años, con sus padres, a los cuales considero también grandes amigos. Y por supuesto mi ligación con la familia también se debe a que mi padre también es ayacuchano. Entonces tenemos una relación en común, la cual es que nuestros orígenes están justamente en la bella Esmeralda de los Andes. Y un gran agradecimiento y saludo a toda la comunidad huantina, no solamente en el Perú, sino en el mundo, a sus grandes cultores y grandes guitarristas, por nombrar algunos de ellos, al señor Gaspar Andía, uno de los pioneros dentro de las grabaciones solistas en el Perú, concertista de guitarra, también a la primera guitarra del trío Ayacucho, Amílcar Gamarra, maravilloso guitarrista que ya no está con nosotros de cuerpo, pero su memoria a través de las cuerdas siempre será bien recordada. Y por supuesto los nuevos cultores también, como el productor de los primeros discos de Más Castro, como es Óscar Figueroa, el ingeniero Óscar Figueroa, que también es uno de los grandes guitarristas que tiene Huanta, ¿no? Waldir Andía, también Dayiro Herrera, de los jóvenes guitarristas que hoy por hoy existen en el Perú, y también cantantes como Alondrita Quispe López, que se va perfilando hacia la popularidad masiva, ¿no? Probablemente este disco y estas canciones ya hayan llegado a diferentes partes del Perú y también a diferentes partes del mundo, ya que ahora con la tecnología Alondra la pueden mirar desde España, desde Estados Unidos, desde Japón, cuando ella se conecta y hace sus lives o sus conciertos de streaming. Alondrita, para otros niños que de repente ven en ti un ejemplo a seguir, que de repente les gusta cantar, ¿cuál podría ser tus consejos? ¿Cuáles han sido
las cosas que tú lo has encontrado de repente difíciles y qué otras cosas te han servido en este camino de estar dedicándote justamente al canto, en este caso al canto andino. Bueno, que tengan mucha perseverancia, que sigan sus sueños, porque para mí cantar es un sueño, es muy lindo y es divertido. Y bueno, que también tengan mucha perseverancia, que practiquen tutoriales, que vean todas esas cosas de los coaches también, que dan muchos consejos. Y bueno, con mucha perseverancia, amigos, ya saben, para los que les guste, los que amen, los que les nace, que sigan sus sueños. A mí me nace, por ejemplo, por eso es que me encanta cantar y me gusta. Entonces, que con mucha perseverancia y que luchen por sus sueños si realmente les nace. Perfecto. Entonces, Alondrita, nuevamente repítenos tus redes sociales para las personas que quieran saber sobre ti y también las personas que quieran adquirir de repente esta producción tanto en físico como también hay, me parece, la opción digital, ¿verdad? Así es, maestro. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en mi página oficial, que me den un me gusta y me sigan buscándome como Alondra Quispe López. En mi YouTube también suscríbanse, amigos, me encuentran como Alondra Quispe López, ahí están todos mis videitos publicados y que lo disfruten. Y en Instagram también como Alondra Quispe López 2010 me pueden encontrar. Y ya saben, también para contratos y videosaludos, escríbanme a mi WhatsApp, que es el 952-362-580. Repito, 952-362-580. Perfecto. Entonces, aquí en Ayacucho, desde el estudio CDA, nos hemos sentido muy contentos de poder saber algo más de ti, de tu familia, de tus orígenes, hacia dónde apuntas, dedicándote al canto y también probablemente a otras profesiones, y nos hemos sentido muy contentos de poder tocar, en este caso la guitarra, yo también nuevamente contigo después de hace algún tiempo. Así que para todas las personas que se encuentran en diferentes partes del mundo y sobre todo un agradecimiento al Club Departamental Ayacucho por permitirnos hacer este programa maravilloso en su estudio profesional, donde probablemente cantantes jóvenes como Alondra o tú de repente que estás en casa y sabes cantar los guainitos ayacuchanos o guainitos de Huaraz, de Apurímac, de Cusco y quieres hacer tu primera producción, pues aquí vas a tener una oportunidad con unos precios muy especiales para aquellas personas que quieran grabar justamente su primera producción profesional y con un sonido de calidad. Así que, Alondrita, nos despedimos con otro tema de tu disco. ¿Qué te parece si hacemos el Putumayo? Claro que sí, maestro. Así que para todos ustedes, este bonito tema, al cual para las personas que están atentos a la guitarra, voy a afinar la sexta en Fa, para tener la opción de acompañar a Alondra en la tonalidad de Re menor. Y haciendo también una promoción de las personas que quieran aprender la guitarra, tengo unos cursos virtuales que están al alcance de todos y lo puedes estudiar desde casa de una manera muy sencilla y práctica. Así que siempre contactándote a través de nuestra página www.riverore.com. Medallay Putumayo Apas paja pakuay sa payaita. La medallay Putumayo Apas paja pakuay sa payaita. Manas mamaitay tay kanchu mayu mas kawaspa
había sido separarse de una madre para siempre. Ay, qué triste había sido separarse de una madre para siempre. ¿Para qué tú me cautivaste teniendo yo padre y madre? Ahora que ya no los tengo, me abandonas. ¿Para qué tú me cautivaste teniendo yo padre y madre? Ahora que ya no los tengo, me abandonas. Las dos rosas en capullo las dejo a tu cuidado, no lo olvides. Las dos rosas en capullo las dejo a tu cuidado, no lo olvides. ¿Para qué tú me cautivaste teniendo yo padre y madre? Ahora que ya no los tengo, me abandonas. ¿Para qué tú me cautivaste teniendo yo padre y madre? Ahora que ya no los tengo, me abandonas. Era y pampa chapi, pares, palomita. Era y pampa chapi, pares, palomita. Pikun wanchuspana kuspa, alang walajiana kuspa. Chay si puni kuyana kuy, chay si puni wayuna kuy. Pikun wanchuspana kuspa, alang walajiana kuspa. Chay si puni kuyana kuy, chay si puni wayuna kuy. ¡Palmas arriba! Así. Vamos a ver si coreamos todos este primera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo.
Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731.